Thank you very much. Grazie mille. Bienvenido a clase, queridos alumnos. En el mes de la patria también celebramos el Día del Maestro, el día miércoles, este miércoles. Clase número 11, tema plan de redacción. Empezamos con una lectura motivadora. Y dice así: muchos piensan equivocadamente que la programación de computadoras es un proceso exclusivamente realizado en la máquina. En verdad la computadora no se hace sola, ¿no? Tiene que intervenir la mano del hombre. Las etapas de especificación del problema y desarrollo de un algoritmo. A ver, marcador resaltador, el color verdecito. Listo. Hay etapas de especificación del problema y desarrollo de un algoritmo adecuado. Se realizan, ojo, a mano. El hombre lo hace. Y en esta etapa en la que interviene el ingenio, la lógica y creatividad del hombre, porque el programador es el hombre, ¿no? El trabajo en máquinas solo es una destreza posterior a la esencia de la programación, y una programación equivale a un algoritmo, ¿no? Al resolver problemas sencillos, los estudiantes frecuentemente pasan de una especificación, o sea, cuál es el tema, a una codificación, o sea, a un vocabulario, ¿no? En máquina, eliminando lo fundamental. Esto tiende a reforzar la errónea idea de que la parte más importante de la programación y de la codificación y el conocimiento minucioso de un determinado lenguaje de programación, y no es cierto. Lo más importante es el desarrollo de un algoritmo correcto. ¿Y quién crea el algoritmo? ¿Quién crea ese sistema, esa planificación? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace de manera correcta, elegante y sobre todo que pueda permitirnos obtener resultados? Quiere decir que sea eficiente. ¿Quién? El ser humano, ¿no? En las programaciones de la Internet no puede estar exento, en la programación no puede estar exenta, pues, la mano del hombre, ¿no? Una presentación independiente del lenguaje de la programación. Bien. De acuerdo con el texto, contestamos. Un título adecuado al texto sería... ¿Cuál marcaríamos en este caso? Estamos hablando de un título, por supuesto. Hombres y máquinas. Bien, continuamos. Determinar lo incorrecto. Muchos piensan que la programación es un proceso exclusivamente realizado en máquinas. Es cierto, muchos piensan eso. Eso es correcto. La B dice, los algoritmos se desarrollan casi siempre después de la codificación. Al contrario, primero es el algoritmo y después se codifican. En la C dice, los estudiantes casi siempre pasan de la especificación a la codificación. Correcto. Incluso la C está la B está diciendo lo contrario de lo que dice la C, ¿no? Y la D dice, lo más importante de la programación es el desarrollo del algoritmo. Claro, sin algoritmo no se hace nada. Algoritmo es la sucesión de instrucciones que permite resolver problemas. O sea, es todo el plan, ¿no? De trabajo, cierto. Entonces la respuesta sería la B. Eso es lo incorrecto. Porque primero se hace el algoritmo y después recién se codifica. Se codifica, por ejemplo, si es para una máquina u otra máquina, y también aparte incluso el lenguaje, ¿no? Porque si se crea un algoritmo, no se crea para un determinado idioma, pues, ¿no? Entonces uno tiene que ponerlo a ese idioma también. Excluye lo que no corresponde. A ver, en el algoritmo hay una especificación, ¿se puede hacer una especificación de problemas? Sí, desarrollo del algoritmo también. Codificación en máquina también, ejecución del programa, conocimiento de un lenguaje.
¿Cuál de ellos podríamos excluir? En la pregunta 3. Les toca a ustedes. Claro, muy bien. En el texto nos han hablado de esto. También de esto. Y esto se hace en máquina. Y esto se hace al ejecutarlo. Sería la E. Podemos suponer qué cosa. Más importante que conocer minuciosamente un lenguaje de programación es aprender a crear algoritmos. Cierto, esto es verdad. Primero el algoritmo. Si no hay algoritmo no se hace nada. Los programadores más ingeniosos normalmente crean algoritmos más eficientes. Puede ser, claro, porque son más ingeniosos, ¿no? Porque casualmente los algoritmos dependen de la capacidad de creación de la persona que lo hace, ¿no? En la enseñanza de la computación, lo más importante es la algorítmica, verdadero. Entonces, la respuesta, todas son verdaderas. Vamos entonces ahora sí al tema, ¿no? El tema se llama plan de redacción. Y la pregunta es, ¿por qué le llamamos plan de redacción? Porque primero creamos un orden, ¿no? Eso es un plan. El plan siempre nos indica un ordenamiento, ¿no? Cuando vamos a hacer algo, planeamos, planificamos, en otras palabras, ¿no? Y estamos ordenando, ¿no? Pero esto se da a nivel solamente de una redacción, o sea, de una construcción, una composición de un texto. Eso se llama redacción. Cómo hacer un texto se llama redacción. O sea, aquí tenemos una planificación de una composición. Dice, se llama plan de redacción al esquema lógico-deductivo. ¿Por qué lógico? Porque hay que hacer un razonamiento para poder entender cada oración, hay un proceso mental lógico. Y también deductivo porque vamos de una idea general hacia las ideas más detalladas o específicas, ¿no? Siempre se ordena de esa manera, de la idea más general hacia las ideas más detalladas o específicas. ¿Ya? Ahora, eh, ese esquema lógico-deductivo está conformado por grupo de conceptos que están propuestos, ¿no? Pero siempre de un tema, siempre de un tema. O sea, cuando tengamos una pregunta, todas las informaciones pertenecen al mismo tema. No ves que es de un texto y todo texto tiene un tema, nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, todas las oraciones, todas las informaciones deben tener el mismo tema, ¿no? Deben tener el mismo tema. Bien, un ejercicio de plan de redacción consta de un título a través del cual se propone un tema. Claro, el título te insinúa qué tema puede haber. Ojo, el título es el eje principal que va a decirnos de manera directa o indirecta cuál es el tema que van a hacer, a proponer, por eso dice, ¿no? ¿Cuál es el tema? Y además, nos van a dar 4 informaciones o 5 informaciones, formulados de manera obviamente desordenada, porque nuestro trabajo es ordenarlo casualmente, ¿no? Ahora, lo mismo que expresan distintas ideas en torno a la temática. O sea, pueden haber diferentes ideas, pero todos siempre se alinean o alinean, que es lo mismo, a la temática, ¿ya? A continuación, se consignan 5 alternativas, dentro de las cuales se encuentran el orden correcto. Se deben encontrar en base, ojo, esto existe, criterios de ordenación, ¿ya? Vamos a hacer ahora los criterios de ordenación. Bueno, la pregunta sería, aquí hemos puesto en
hemos encerrado la palabra título, ¿no? Porque ya nos están diciendo que una pregunta de plan de redacción consta de un título, dice. O sea, es lo primero que nos están diciendo, ¿no? Y la verdad es que una pregunta de plan de redacción, la mayoría o generalmente tiene un título, un enunciado, ¿no? Que presenta el tema. Pero puede también haber un caso en el cual no esté, no se encuentre, esté vacío. Y cualquiera podría sospechar que es una pregunta de oraciones eliminadas. Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. No, en plan de redacción se va a reconocer porque las alternativas es una sarta, una lista, una retahíla de números romanos. Entonces, si una pregunta de plan de redacción tiene título, excelente. Y si no lo tiene, también excelente. Ojo, estamos avisando con tiempo que una pregunta de plan de redacción puede tener el enunciado pregunta o el enunciado donde indica el tema, o puede no tenerlo. Profe, si tiene el título y el tema, normal, pero ¿qué pasa si no tiene el título o el enunciado inicial? ¿Qué hacemos? Se puede trabajar con las 5 alternativas posteriores. Sí se puede trabajar, ¿ya? Lo mismo lo que hacemos también en términos excluidos. Continuamos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una obra, ¿no? La obra se llama aporía. En algún momento ustedes van a buscar qué es aporía, ¿no? Ahora no, en este momento no, porque vamos a utilizar mucho tiempo, ¿no? En el diccionario van a encontrar qué cosa es aporía. Dice que el título de la obra se llama aporía. Es una obra fundamental y yo siempre figuretti de Alberto Ruiz Guavi. Eso sería el título del plan de redacción. Y habrían, mira, ve cuántos. 5 informaciones, 5 enunciados más. Dice, antecedentes vanguardistas de aporía. O sea, antes de escribirlo, ¿qué es lo que podríamos utilizar para escribirlo recién, no? Rasgos estilísticos y contenido. Y después, vida y obra de Alberto Ruiz Guavi. Importancia de aporía en la poesía actual peruana. Análisis del poema 12 de aporía. Y según esto nos están indicando que la respuesta es la E. ¿Cómo sería? Mira, la 3. Vida y obra de Alberto Ruiz Guavi. O sea, quiere decir que van a hablar de su vida o de su obra. Y va a seguir la 1. La obra. Están hablando de la obra, porque en la 1 dice antecedentes vanguardistas de aporía. Todavía no se escribió aporía. Solamente estamos hablando quienes influenciaron, ¿no? Para escribirse la obra aporía. Antecedentes, por eso se dice. Antes de que exista la obra aporía. De 3 vamos a 1 y después seguimos a 2. ¿Cuáles son sus características? Dentro de las características de una obra tenemos a los rasgos estilísticos, ¿no? Y obviamente diríamos el cuerpo o contenido, como en la carta, ¿no? Lo mismo que en la carta. El cuerpo, la parte básica, ¿no? Ya bien. Después de las características como rasgos estilísticos y contenido, vamos al 5. Ya analizamos la obra. Ya lo hemos analizado. Estamos analizando. Analizar quiere decir, bueno, desmenuzar, ¿no? Ingresar a lo más profundo del poema, ¿no? Y terminamos con la 4. ¿Y qué es la 4? Importancia de aporía en la poesía actual peruana. Esto ya vendría a ser la 4, un resultado, ¿no? Del análisis de la obra aporía. Por eso que va al final. Y constatamos que la respuesta sí es la E, ¿no? Sí es la E. Así sería un ordenamiento, ¿no? Vamos. ¿Cuál es, para resolver un plan de redacción, ¿no? Para la resolución de un plan de redacción, porque acá dice resolución, ¿cómo resolver? Aplicamos algunos métodos, ¿no? Algo que nos ordene para poder hacerlo, ¿no? Porque de frente miramos, pensamos, no, siempre hay algunos formatos que nos pueden ayudar. Y esos formatos o formas se llama metodología, ¿ya? Y la metodología es el grupo de métodos, o sea que hay varios, ¿ah? No es uno. Hay varios modos de decir o hacer, ¿no?
con el orden de una idea. O sea, hay varias formas de poder ordenar. Dice, depende del tema, dice, ¿no? Y se siguen estos criterios que vamos a nombrarlos. Primero, de lo general a lo particular. Empezamos con la idea general y terminamos con la idea más particular. Esto es lo que llamamos el método deductivo. Deductivo. O sea, siempre en método deductivo empezamos con la idea más amplia, ¿no? No sé si ustedes habrán tenido el problema del método deductivo y el método inductivo. No sé si tendrán ese problema. Yo sí tuve ese problema cuando era estudiante. Siempre confundía el método deductivo con inductivo. Y al final lo que hice fue desarrollar de la siguiente manera. Por ejemplo, deducir e inducir. Le quito la primera letra. En inducir le quito la I y le pongo la R. Y no hay ninguna palabra formada, ¿sí o no? Ahora, a deducir le quito la primera letra y le pongo una R. ¿Podrá haberse formado una palabra existente? Mira, deducir, le quito la primera letra y le pongo la R. Y dice reducir. ¿Qué cosa me hace o me permite recordar? Que cuando yo hablo de reducir, nunca voy a reducir pues lo pequeño a algo grande, ¿no? Siempre voy a reducir de lo grande a lo pequeño. Entonces, por eso yo me acuerdo muy bien que deducir siempre va de una idea general hacia una idea particular. Profe, ¿y cómo se acuerda de inducir? Ah, fácil. Es al revés de deducir. Si en deducir empieza por la idea general y termina por las ideas más detalladas o particulares, entonces inducir es al revés. Empiezo reuniendo las ideas particulares, contrastándola, comparándola y saco una conclusión que viene a ser la idea más amplia, más general. Entonces, de esa manera yo me acordaba, pues, ¿no? En qué consistía el método deductivo y el método inductivo, ¿no? Deductivo pasaba al verbo infinitivo deducir, le cambiaba la primera letra por la R y era reducir. Y obviamente cuando me hablan de reducir, siempre voy a ir de lo más grande a lo más pequeño. Y si me quiero acordar del otro método, simplemente es al revés. Empiezo de la parte pequeña, voy acumulando, comparando y voy sacando una conclusión, una idea más grande, y eso sería inducir. Recuerden ustedes en matemáticas, cuando desarrollan preguntas y a veces por método deductivo y por método inductivo, ¿no? En matemáticas también es así, ¿no? Se aplican los métodos porque es parte de la ciencia. Bien, ya hablamos del primer caso, ya hablamos de este, ¿no? Ya hablamos de este. Ahora hablemos de lo abstracto a lo concreto. Siempre debemos empezar por lo más abstracto. Por ejemplo, ¿qué podría ser más abstracto? El alimento. Algo más concreto, vegetal, animal. El alimento vegetal y el alimento animal. Eso es algo más concreto. Pero aún así, cuando digo alimento animal, no especifico qué animal es. Entonces me voy a algo más concreto todavía. En el alimento animal puedo encontrar, pues, ¿no? La carne del res, la carne de los peces o pescados, la carne del cerdo, la carne de los pollos, la carne de las gallinas, y estoy yendo a lo más concreto, ¿no? Esa sería la idea de alimento. Alimento es una idea muy abstracta, ¿no? Porque alimento es la acción, ¿no? No es algo concreto que puedes tocarlo, ¿no? Pero cuando digo alimento vegetal animal, ya estamos hablando de algo más concreto. Y cuando de lo animal comienzo a desmenuzarlo a, ¿no?, tipos de carne, ahora podría ir por el otro lado, ¿no? Dice alimento de lo general, abstracto, lo más abstracto. Y lo más concreto sería animal vegetal. Y más concreto de vegetal, algo más concreto, sería, por ejemplo, tubérculos, ¿no? Tubérculos y verduras. Las verduras son pues como la lechuga, ¿no? El espárrago, el repollo o el brócoli, ¿no? ¿Y quiénes serían los tubérculos? Los tubérculos serían pues la papa, el camote, la yuca, la maca también, claro, el oyuco, la mashua, ¿no?
Mira, ¿cuántos tubérculos conocemos, no? O tenemos. Bien. Ahora hablamos de lo genérico a lo específico. Es parecido al abstracto concreto, es parecido. De genérico a específico. Genérico sería, por ejemplo, felino. Y lo específico sería tigre, pantera, ¿no? Lo genérico sería mueble. Lo específico sería, por ejemplo, eh, anaquel, sofá, mesa, silla. Ahí está lo específico. Genérico, perro. Específico, Doberman, Schnauzer, ¿qué más? Chihuahua, ¿no? Y el viringo, pues, cantado, cantado. De la causa al efecto. Primero tiene que aparecer la causa, ¿no? La causa, claro. Mira, ¿por qué existe la plusvalía, por ejemplo? ¿Quién ocasiona la plusvalía? ¿Sabe que la plusvalía es un exceso dentro de la ganancia en el proceso productivo, por ejemplo, ¿no? Bueno, primero la gente producía, sembraba, y cuando, por ejemplo, sembraba maíz, habas, pero quería comer papa y no había producido papa, lo intercambiaba con otro, el famoso trueque, ¿no? En todo el mundo se ha aplicado eso, ¿no? Intercambiaban productos, ¿no? En el Perú también, por supuesto, ¿no? Entonces, pero comenzaron entonces algunos a producir más. Y como les sobraba, y ya había hecho intercambio con otros y ya no necesitaba más, pues lo comenzaron a vender. Y cuando lo comenzaron a vender, ya pues empezó ya otro nivel ya económico, ¿no? Y vendían y recuperaban el dinero que habían gastado. Pero a veces lo vendían a un precio un poquito más carito y ya tenían ganancia ya. Y así se hizo el capital, pues. Así se hizo el capital. Claro, se hizo el capital. Entonces, de ese excedente sale la plusvalía, ¿no? Entonces ya, como ven que se obtiene buenos resultados haciendo el negocio de la venta, aprovechando el capital y todo eso, ya pues contratan personas, ¿no? Trabajadores, ¿no? Y al trabajador, por ejemplo, mira, ve, el trabajador produce la ganancia de 100 soles. Entonces a él le pagan, por decir, 30 soles. Lo que gastó en todo el proceso productivo fue 30 soles. Sobran 40 soles. Y 40 soles vendría a ser la ganancia, ¿no? La ganancia plena. Entonces, hay trabajos que el trabajador debió haber cobrado 40, pero le han pagado 30. Esos 10 que no le han pagado ya constituye una cantidad llamada plusvalía, ¿no? Y eso lo han ustedes escuchado en economía, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona la existencia de la plusvalía? El proceso productivo del capitalismo, ¿no? Bien. Si la secuencia es histórica, mira, también el tiempo también interviene, ¿eh? Cuando es una secuencia histórica, hablamos de el tiempo, quién organiza el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de José María Arguedas, él nace, tiene su madre, pero su madre pues muere, ¿no? El padre se casa con otra mujer y la otra mujer, pues la madrastra, no lo cría, pues no lo cría, lo abandona y lo deja con quién, con la servidumbre. ¿Y qué idioma hablaba la servidumbre? Quechua. O sea, él empezó, lo primero que aprendió a hablar es quechua. Él no hablaba español, puro quechua. Llegó a los 10 años y se vio la necesidad de aprender el español. Entonces ahí recién comenzó a hablar español a los 10, 11 años, ¿no? Entonces todo un proceso. Y en el tiempo, primero hablaríamos de cuando él nace, cuando él tiene su madre, cuando pierde su madre, cuando vive con la servidumbre, cuando solamente habla quechua y después recién viene en el tiempo cuando él aprende ya el español. Y no solamente eso, está viviendo en su pueblo, ¿no? Pero él llega a venir a Lima. Él llega a venir a Lima. Y cuando llega a Lima, pues se prepara para ingresar a la universidad. Ingresa a la Universidad de San Marcos.
Estamos hablando ya de otra etapa en el tiempo de la vida, ¿no? De la vida de José María Arguedas, ¿no? Bien, continuamos. ¿Qué nos recomiendan para poder desarrollar una pregunta de plan de redacción? Primero, tenemos que leer comprensivamente cada uno de las informaciones. Conózcase o dígase también enunciados. Segundo, hay que leer el título. ¿Por qué? Porque el título nos va a dar una idea de cuál es el tema, qué es lo que vamos a desarrollar. Profe, y si no tiene título, no hay problema. Ya te dije que se puede trabajar sin el título o enunciado inicial. Sí se puede, ¿no? Bien, entonces determinar si el texto es informativo, si es conceptual. Si el texto es conceptual, la idea suele ser empezamos con, cuando es una idea conceptual es primero la definición, después recién la etimología y por último el objetivo del tema. Ahora, ¿qué pasaría si el tema no es conceptual? Si no es un tema, es informativo, el texto es informativo. La idea suele ser un antecedente, después viene la causa y termina con la idea principal. Bien, el quinto paso dice verificar si obedece a un orden lógico. Hay que confirmar, en otras palabras, ¿no? Fijándose en la concordancia y la coherencia con que se unen los enunciados. Ah, ya, profe, pero ¿qué es concordancia, profesor? ¿Qué es coherencia? Nos han dicho que consideremos eso, nos fijemos en eso, pero ¿qué será? ¿Qué será la concordancia? ¿Qué será la coherencia, no? Para obtener el orden lógico, ¿no? ¿Qué será? Bien, habría que explicarlo, ¿no? Claro, tenemos que explicar qué es la concordancia y qué es la coherencia. Bien. Primero, la concordancia quiere decir que uno le siga al otro. Una oración sea consecutiva a la anterior. Esa es concordancia. Que, que se ordene en forma oracional, o sea, de acuerdo a la sintaxis. ¿Ya? Debe respetarse las normas de la sintaxis. Eso es concordancia. Y coherencia es cuando todas las informaciones hablan del mismo tema. ¿Cuándo algo no es coherente, por ejemplo? Por ejemplo, cuando dice alumno, ¿por qué no ha traído su cuaderno? Profe, ¿sabes qué? No lo traje porque no lo he traído, profesor. No hay ni una explicación, es incoherente eso, ¿no? Si dice, por ejemplo, ¿no? Porque se me perdió, porque se me quemó, ya pues está dando una explicación, ¿no? Entonces, coherencia es cuando tiene sentido lo que está diciendo, ¿no? Tienen la misma idea, ¿no? O, por ejemplo, también ocurre cuando estamos hablando todos en grupo, por decir, estamos hablando del cumpleaños de alguien, ¿ya? Todos estamos hablando lo mismo. Oye, sí, cumpleaños, sí. Oye, sí, mira, ve qué bien se le ve a pesar de sus años. Qué bien, qué bien. Y alguien viene y dice, dígame, ¿y cuándo es el siguiente campeonato mundial? Está hablando de otro tema, ¿sí o no? Entonces eso sería incoherencia, ¿no? Incoherencia. Aquí viene la primera pregunta, ojo, la primera pregunta ¿cómo se llama? Del libro, Historia de un lápiz. Por ejemplo, si nosotros escribiéramos la historia de un lápiz, ¿cómo sería? Sería así, ¿no? Primero que cortamos la madera, atraemos ¿cómo se llama? Una piedra que es muy negra y que si la molemos, se convierte pues en la carga de lápiz. Tú sabes que un lápiz en el medio tiene una parte negra, ¿sí o no? Que es justamente lo que pinta. Ya, eso es una piedra molida. Esa piedra molida se llama lápiz, pero que termina con S. Lápiz con S significa piedra. Y como es suavecito y se deshace, por eso es que
sea que se creó el lápiz, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se consigue todo eso. Después, ¿qué se hace? Se pega, después se pinta digamos, toda la superficie, y si tiene marca el lápiz, pues se le pone la marca ahí, ¿no? Después, ¿qué hacemos? Lo vendemos en una tienda, y cuando lo vendemos en una tienda, pues lo ponemos ahí en un mostrador. La gente lo pide, se lo damos en una bolsita, en un papel. El que lo compra se lo lleva, lo mete ya sea en su mochila, en su cartapacio, bueno, en lo que tenga como donde están todos sus papeles, ¿no? Se lo lleva. ¿Qué más? Lo usa, lo gasta. Llega un momento en el cual se queda chiquitito, ¿no? Porque ya se gastó todo el lápiz, pues, ¿no? No estamos hablando, pues, en el caso que se pierda un lápiz, pues, ¿no? Pero bueno, el lápiz lo está usando. De repente, en un momento dice, oye, que quisiera dibujarte, y lo dibuja, ¿no? Lo puede usar para dibujar, para escribir, para cuántas cosas puede ser utilizar un lápiz, ¿no? Pero la idea siempre es de guardar una historia, ¿no? Bien, entonces acá dice, por ejemplo, acá sus compañeros ya han dado una respuesta. Uf, bueno, primero, eh, empiezo con la 3. Su piel amarilla, su alargada forma con una marca conocida, ¿no? Marca conocida. Faber-Castell, ya, Faber-Castell. Muy apreciada por todos, esperaba su venta en una pequeña caja. Ojo que esto no ha empezado desde el momento de la fabricación, sino desde el momento que está en venta, ¿no? Acá dice su venta. Empezó con la 3 su venta. Y cuando lo venden, el quien lo compra lo recibe envuelto con papeles, ¿no? Y también acompañado de otros elementos en la cual va a unirse con el lápiz, ¿no? Un cuaderno. ¿Quién lo compra? Un desconocido, cualquiera, pues, ¿no? El que lo encuentra se lo da a un niño, que es quien lo va a usar. Entonces, después de la 3 sigue la 4. Ya tenemos respuesta, ¿sí o no? Ahí está. 3, 4, la A. Ya, sigamos confirmando. Como ya el niño lo tiene, sigue la 2. Dice que en su momento más importante tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo, en donde el dueño, o sea, el niño, obtuvo el primer puesto. Ganó con eso. Obviamente, después de comprarlo y el niño lo tiene, el niño lo va a usar. Y lo puede usar en varias cosas. Una de ellas podría ser un concurso. Cosa casual, ¿no? Porque no siempre se participa en concurso. Pero en este caso, si me hablan de un concurso y que gana, pues tenemos que aceptar lo que sigue después de la 4, ¿no? Y terminó con la 1. Dice, y justo mira, utiliza la palabra terminaba, pues incluso, ¿no? Ahora terminaba en el último pedazo de piel que le quedaba completamente sucio. ¿Mm? Le quedaba completamente sucio. El último pedazo de piel quiere decir pues que ya estaba acabadito, ¿no? Así terminó el lápiz. Hemos contado la historia de un lápiz. La respuesta obviamente sería la letra A. La letra A. Su flechita. Libro y cultura. Dice, en nuestro país no está muy difundida la inclinación de la lectura. Eso se refleja. La 2 dice, la difusión de cultura se divide en dos grupos. La pasión de los libros es un indicativo del potencial, ¿no? El libro ha sido... ¿Con quién empezaríamos? ¿Con la 4 o la 3? A ver, ¿usted qué dice? Vamos a desarrollar el libro. Empezaríamos con la 4, ¿sí? Ya. El libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura. Y aquí ya pusieron respuestas también. Muy bien, Cruz, Huaytán, muy bien. Ya. Entonces empezamos con la 4. Y si empiezo con la 4, mira, acá tengo 4, acá tengo 4 y acá tengo 4. Mira, puede seguir 1, 2 y 3, ¿ah? Ya, y sigue. Como aquí me hablo del libro, el libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal.
podría seguir el número 3. La pasión de los libros es un indicativo del potencial intelectual de un país, el mismo que se refleja en la cantidad y calidad de sus autores. Ya. Como sigue el 3, ya la B nomás tiene que ser, porque no hay otro, pues, ¿no? Confirmemos si es, ¿ya? La 3 dice, la pasión de los libros es un indicativo del potencial. Y la 2 dice, la difusión de la cultura se divide en dos grupos. Y la 1 dice, en nuestro país no está muy difundida la inclinación a la lectura. Como una conclusión, la respuesta es la B. Listo. Vamos a la que sigue, el 3. La música y la evolución. Por ejemplo, a ver, esa tendencia de la juventud, la música es una hipótesis, existen algunas manifestaciones. Bueno, siempre cuando empezamos por el personaje principal. Y el personaje principal es la música. Entonces deberíamos empezar por la 2, ¿no? Claro, por la 2. ¿Qué dice la 2? La música es un sistema acústico de sonidos armónicos que refleja el estado de desarrollo de los instrumentos musicales, pero no de la evolución humana. Estamos hablando de la música. Ya, como dice 2, mira, los que están descartados sería la B y la C nomás, pero todo lo demás tienen 2. Ya, después del 2, ¿quién podría seguir? La 4. Sí. Existen algunas manifestaciones culturales sobre la música que contienen serios criterios de discriminación racial o cultural. Ya está entrando a explicar qué cosa es la música. Entonces, si es 2-4, la única sería la A. Pero tenemos que comprobar, pues, ¿no? Tenemos que comprobar. Dice la 4. Existen algunas manifestaciones culturales sobre la música que contienen serios criterios de discriminación racial, cultural o generacional. Y seguimos con la 1. Esa tendencia de la juventud a considerar inferiores o anticuados a quienes no están de acuerdo con la música de actualidad es un error de apreciación. Claro, por ejemplo, un joven dice, papá, pero tú no sabes la música reggae, no sabes reggaetón, estás desfasado, papá, dice, ¿no? En otras palabras, ¿qué está haciendo? Está discriminando, ¿no? Lo que dice en la 4, que está discriminando, se refleja en la 1, porque en la 1, ¿qué dice? La juventud considera inferiores, anticuados, a quienes no están de acuerdo. Eso es una discriminación. Entonces la 1 sigue, ¿no? Está bien, está bien. Y la 3 terminaría porque dice una hipótesis para comprender algo más sobre la naturaleza de la música partiría de la necesidad de reconocerla como un factor inseparable de nuestra evolución. Está dando ya una idea mucho más madura para reconocer el valor de la música, ¿no? Ya está yendo a unas palabras de mayor realce de la música, ¿no? Eso sería la número 3. Entonces la respuesta sería la A, 2413, confirmado. A ver, acá dice el Perú y nuestras actitudes. ¿Cómo somos los peruanos? Bueno, nos gustan las cosas fáciles, ¿ah? Claro, nos gustan las cosas fáciles. Nos gusta ganar el dinero fácil, ¿no? Que nos caiga del cielo, ¿no? Si es si es un bono, mejor, mejor. Solo vamos a cobrar. Ni siquiera decimos gracias, nada. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué caracteriza también al Perú? Que es un pueblo respondón, ante las adversidades. Es un pueblo que ha sufrido mucho, ¿no? No solamente a nivel económico y por el abuso, ¿no? De los que tienen los poderes, sino que también la naturaleza lo ha golpeado, ¿no? El friaje, los huaicos, ¿no? Tú sabes que se han perdido muchas vidas, mucho dinero también, ¿no? En el friaje, por ejemplo, en Puno, te imaginas que están 8 grados bajo cero, tú ser humano, 8 bajo cero, y te pones el pelaje digamos, de las ovejas, ¿ya? Pero quieres comer y todo el pasto está malogrado. Todo el pasto está malogrado, malogrado. O sea, no tienes para comer. Tú, oveja, no tienes para comer. Ya, así es la situación durante el friaje, en las zonas
como Puno, ¿no? Etcétera, ¿no? Esos países, esas ciudades que están más cercanos a la parte del frío, ¿no? Claro. Entonces, te das cuenta que enfrentarse a esa situación hay que ser casi un héroe, ¿no? Y el pueblo peruano es casi un héroe, por esas razones, ¿no? Cuando decimos pueblo peruano nos referimos pues a un gran número que ha sido azotado por la naturaleza también, ¿no? Claro. Bien, entonces acá dice el Perú y nuestras actitudes. ¿Con quién podríamos empezar en la 4? Según sus compañeros, empieza con la 3, dice. Con la 3. Han dicho que empieza con la 3. El Perú es subdesarrollado no por la incapacidad de sus habitantes, porque el peruano está considerado como uno de los más inteligentes del mundo, por si acaso, ¿ah? Sí, hay bastantes inventores. Si resuelven problemas económicos, también crean incluso trabajos, ¿no? Sino por el sentimiento de inferioridad, dice. En verdad hay un sentimiento de inferioridad. Si a un peruano le preguntamos, ¿quién es el mejor país de Sudamérica? Y se pone a pensar, diría otro, ¿no? Diría Brasil, Argentina, Chile, ¿no? Pero nos sentimos inferiores, ¿no? Pero ¿quiénes nos hacen sentir inferiores? Porque a nosotros nos dicen, ¿no? Oye, mira lo que hacen ellos y nosotros no hacemos lo mismo, ¿no? Algo así. Ya empezamos con la 3. Si empezamos con la 3, ¿quién podría seguir? A ver. Mm, ¿Cuál podría ser? Nuestra única esperanza de superar la situación de miseria es el día que nuestros compatriotas comprendan que tienen tanta capacidad intelectual como cualquier extranjero es... mm, ¿Cuál podría ser? La 2, ¿no? Ya, la 3 sigue la 2, muy bien. Ya mira, de la 3 sigue la 2, ¿ah? Ya. Desde su formación como república, el Perú ha debido recurrir a organismos y personas de mayor poderío económico y social. Muy bien. Y de ahí, obviamente, sería... Oye, si ya tenemos 3-2, ya tenemos la respuesta, pues. Es esta nomás. La C. Comprobemos. Mira, ¿cómo es que ya tenemos la respuesta, pero falta la comprobación? Entonces, ¿cómo se sacó? Fácil, porque estamos seguros que empieza con la 3. Y de ahí también, analizando, nos damos cuenta que quien debe seguirle es la información 2. Ya, entonces, como ya tenemos las dos primeras, cuando teníamos 3 nada más, pues había la B, la C, la D. 3 alternativas respuestas. Pero cuando nos dimos cuenta que a la 3 le seguía el 2, ya pues la C es la única que tiene 3-2. Por esa razón podemos afirmar que la respuesta es la C. Pero también es importante que lo comprobemos, ¿no? Y lo vamos a comprobar. Después de decir la 2 que dice de mayor poderío económico y social, sigue la 1. Nuestra única esperanza de superar la situación de miseria es que cambiemos de actitud empezando a reconocer nuestras reales cualidades. Y para despedirnos la 4. El día que nuestros compatriotas comprendan que tienen capacidad intelectual como cualquier extranjero, el Perú empezará a desarrollarse. Bueno, este es un análisis de una persona, ¿no? No necesariamente podemos estar de acuerdo, ¿no? Claro, pero lo aceptamos porque está bien ordenado. La C. Vamos ahora a la 5. Terremoto y sociedad. Cuando dicen en la número 1, la erupción volcánica, se refiere a uno de los causantes del terremoto, ¿no? En la 2 dice, la sociedad ha heredado un temor natural hacia él. Si es un temor, sería pues el terremoto, ¿no? Porque el terremoto es causante pues de un miedo, ¿no? Y ahí, ¿qué dice en la 4? No, en la 3. Es hijo de la evolución de la Tierra. Cuando dice evolución de la Tierra, no se va a referir a la sociedad, sino al terremoto, ¿sí o no? Al causante del terremoto, que viene a ser la unión de las placas, ¿no? Tectónicas, ¿no? Claro. Y la última dice, las edificaciones se hacen pensando en su posible presencia, o sea, posible presencia del terremoto, pues, ¿no? Entonces, en la pregunta 5 empezaríamos con la número 3.
lo está presentando al terremoto. Es como si diría, terremoto es hijo de la evolución de la Tierra. Es como su violento palpitar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y de ahí podría seguir la 1, 3-1. Ya tenemos respuesta ya. La erupción volcánica se cuenta entre sus factores causales. Ya buscamos las causas, ¿no? Del por qué hay ese violento palpitar o erupción volcánica, ¿no? Porque acá dice, ve, violento palpitar y eso equivale a erupción volcánica, ¿sí? Pues el del 3 sigue la 1. Se cuenta entre sus factores causales. Si habla que la erupción volcánica es uno de sus factores causales, podría haber otro más, ¿sí o no? Claro. Y la 2 dice, la sociedad ha heredado un temor natural hacia él, o sea, hacia el terremoto, ¿no? Y terminamos con la número 4, que ya, como sabemos el problema, también tenemos que buscar formas de prevención. Y esa forma de prevención está en la 4. Las edificaciones se hacen pensando en su posible presencia. Eso viene a ser ya una prevención, porque ya sabemos que existe, por qué existe, en qué connotaciones. Sería entonces la 5, la E, como dijeron también sus compañeros. Claro, sus compañeros también dijeron la E. Lo dijo Cruz Guaitán, lo dijo Espíritu, ¿no? Ya, continuamos. El robot Lazarillo. Adivinen con quién empieza. Creo que ya tienen la respuesta, creo. Bueno, estas oraciones que son 4 se dividen en 2 grupos. Uno, en la cual hablan del perro Lazarillo, o sea, el perro que guía a los ciegos, y no habla del robot. Hay 2 que no hablan del robot, solamente del perro Lazarillo, del animal. Ya hay 2. Y hay otros 2 que hablan del robot, porque no necesariamente un robot, eh, cuando aparece como Lazarillo, ¿no? No, también aparece el perro solo primero. Primero aparece perro, pues, después robots. Entonces, ¿dónde hay eso? En la 3 dice, claro, dice la 3, mira, perros lazarillos, guía de ciego durante siglos. Está describiendo al perro lazarillo. ¿Apareció ahí el robot? Para nada, para nada. Y sigue la 1. Inconveniencia de los perros lazarillos, no poder guiar personas de avanzada edad. ¿Por qué no? Porque el perro camina rápido. Bueno, hay algunos perros sí, ¿no? Que van despacios al compás del anciano, pero no todos. Entonces, al no poder guiar personas de avanzada edad, pues hay que buscar ante ese problema una solución. ¿Y qué dicen las 2? Gerard Lassey, un ingeniero en computadoras irlandés, que ha inventado el robot Lazarillo. Ya encontró la solución, mejor dicho, del problema que está en el número 1, ¿sí o no? Ya, entonces ya empezamos hablando del robot, ¿ah? ¿Y quién podría seguir? La 4, porque dice, los usuarios del robot Lazarillo, ¿no? A uno más viejo lo conducen fácilmente, o sea, es de fácil utilización, es de fácil uso, es de fácil uso. Así termina hablando en toda la secuencia. Empezamos entonces con la número 3 y llegamos a la 1, ¿no? El 3, excelente, ¿no? Una gran ayuda, que los perros puedan guiar a ciegos, eso está en la 3. Pero ahí en esa labor pues aparece un problema, como en toda acción, pues, ¿no? La 1, inconveniencia de los perros lazarillos. No pueden guiar a personas de avanzada edad, ¿no? Porque caminan más rápido, pues, ¿no? Ya bueno. Hasta ahí hemos hablado solamente de entre 3 y 1, hemos hablado solamente de los perros, nada más. De ningún robot, de ninguna máquina. Y en la 2 recién viene pues el creador de la máquina, ¿no? Y la 4 ya pues, eh, características de ese robot que inventaron, que es fácil, ¿no? Que puede conducir a los más viejos, ¿no? Que se puede presionar el manubrio, ¿no? Manubrio
O timón también algunos le llaman, ¿no? Manubrio le llaman sobre todo más aquello que se puede mover con la mano, como lo que tiene la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya. Entonces marcamos la 6, la C. Esa sería la respuesta. Ya, vamos a la 7. La razón y sus ojos. A ver, a ver, a ver, ¿con quién empezamos? Bueno, si me están hablando al comienzo de la razón, pues voy a explicar qué es la razón, ¿no? Y en la 1 me están explicando qué es la razón. Y además no puedo dudar que la 1 empieza, porque mira las alternativas. Todas empiezan con 1. Yo creo que nadie va a contrariar eso, pues ni modo, ¿no? Ya, entonces empezamos con la número 1, por si acaso. Ya. La razón es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad, o sea, si hacemos bien o lo estamos haciendo mal. ¿Quién nos va a permitir decidir eso? La razón, pues, ¿no? Y después hablo de los ojos. ¿Dónde habla de los ojos? En la 3. Los ojos de la razón están conformados por la objetividad y la inteligencia, sin los cuales se presta el absurdo. La número 3. Ahora, sigue la 2. Si a nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, nuestro razonamiento sería pues también negativo, ¿no? Incoherente e insustancial. Entonces está bien 1, 3, 2. Y la 4. Si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiado por patrones sociales del presente, llegaremos a conclusiones erróneas. Ya la 4 casi como que está diferente, ¿no? A la pregunta, ¿no? Pero va al final, por lo tanto, ¿no? Ya la respuesta es la A. Vamos a marcar la letra A. Ya listo. Vamos a la pregunta 7. ¿eh? Vamos a la pregunta 7. La 7. La 7. A ver, ¿con quién empezamos? Si habla de Newton y la teoría de la gravitación, empiezo hablando de Newton. La 1 habla de la teoría de la gravitación. La 2 habla de Newton. Lo nombra incluso. La 3 también explica por qué se produce la caída de los objetos. La 4 la teoría de la gravitación. Ay, ay, ay. De hecho, ¿no? De hecho, de hecho. En la 8 sería entonces, a ver. Empezaría por la 2. Isaac Newton elaboró la teoría de la gravitación. Como ya mencionó la teoría de la gravitación, tengo que explicar, bueno, la teoría de la gravitación. Que puede ser la 4 o la 1, porque la 2 está hablando de la teoría de gravitación. Claro. De la número 2 sigue la número 1. Y de ahí, de 3-1, de 2-1, mejor dicho, explica el por qué, ¿no? Y acá también dice, explica por qué. Otra vez explica por qué. ¿Cuál de los dos explica por qué empieza? La 1, pues, ¿no? Y después recién sigue la 3. Entonces sería 2-1 y 3. Y el único que tiene 2-1 y 3, ¿quién es? La D. Comprobemos. Después de la 3 que dice, también explica por qué se produce la caída de los objetos, terminó con la 4. La teoría de la gravitación fue reformulada, no formulada. Si dijera la teoría de la gravitación fue formulada, es otra cosa. Sino acá dice que fue reformulada en el siglo XX. Bien. Ya marcaste la respuesta, ¿no? La D. Ya. Los demás también pusieron a 8 de 8. Claro. Lo dijo Vigil, lo dijo Espíritu, lo dijo Cruz Huaytán, lo dijo Fernández, ¿no? Todos ellos respondieron correctamente. Está grabado, por si acaso. Nota para ellos, nota para ellos. Ya, el acordeón. ¿Saben qué es un acordeón, no? El acordeón se parece a un piano, sino que está pegado al cuerpo y está en forma vertical. No es horizontal como el piano, ¿no? Sus teclas no están así. Y tiene otras partes más, ¿eh? El acordeón tiene otras partes más.
Bien, entonces vamos a la 9, ¿no? La 9. Ya, la 9. Empezamos con explicando qué es el acordeón, presentando al acordeón. ¿Dónde presentamos al acordeón? ¿En la 2 o en la 4? Obviamente en la 2. Porque esos 2 puntos es como decir, acordeón es un instrumento musical. Como si dijera eso, esos 2 puntos indican esa explicación, ¿ya? Yo podría decir, el acordeón es un instrumento musical de fuelles. Está dando la descripción del acordeón, ¿sí o no? Por lo tanto, yo empiezo con la 2. Y después dice, la 4 dice el acordeón piano, un tipo de acordeón con teclas. Está hablando de una clase de acordeón. En la 1 dice, para tocarlo el intérprete acomoda el instrumento cruzado. Y la 3 dice, instrumentos musicales anteriores al acordeón. Empezamos con quién. Hasta ahí creo que dije con 2, ¿no? Claro. Empezamos con la 2. Ya. Después de la 2 sigue la 1. Después de la 2 sigue la 1. Para tocarle, interpreta acomoda el instrumento cruzado sobre el pecho y le extiende o comprime produciendo sonidos. Ahí está cómo funciona en la 1. Y después la 4. Porque ya habló del acordeón, ¿ah? Pero en la 4 ya no habla del acordeón, sino del acordeón piano. Es una... La 1 por lo menos está hablando de lo que es acordeón y punto, a secas. Pero la 4 no, la 4 ya está dando una clase de acordeón. Debe ir después de eso, ¿no? Sería entonces 2, 1, 4. Ya tenemos la respuesta ya, obviamente, la de 2, 1, 4. El acordeón piano, un tipo de acordeón con teclas. Y la 3 dice, instrumentos musicales anteriores al acordeón. No, ya. Estamos de acuerdo, ¿no? Ya, la D. Entonces, la 9 es la D. Lo dijeron también sus compañeros Munive, Cruz Guaitán, Fernández, Espíritu y Medina. Pusieron la respuesta la D. Vamos al número 10. El pueblo inca y sus logros. Cuando hablamos del pueblo inca y sus logros, siempre nos sentimos identificados, ¿no es cierto? Pero antes de los incas estuvieron los pre-incas y las culturas que ellos, de los cuales ellos eran pertenecientes, ¿no? Claro, hay que ver también que no todo es inca, 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 también existe pre-inca, ¿sí o no? Claro, ya. Por su elevado y equilibrado desarrollo social. No, no empezaría con eso, ¿no? Su afán expansionista era equilibrado por el criterio. Su tendencia a la justicia social se percibe en los valores. Su nivel arquitectónico está en sus construcciones. Ay, 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 ¿cómo empezamos? ¿Con qué empezaríamos? A ver, ¿ustedes qué dicen? Cuando dice por su elevado y equilibrado desarrollo, ya está hablando ya de algo muy específico ya. Su afán expansionista era equilibrado, también resultados. Esos son resultados. Mm, 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 mm. Mira, por ejemplo, la 3 dice su tendencia a la justicia social y los valores morales. Y la 4 dice nivel arquitectónico está en sus construcciones. ¿No crees tú que hablar de la justicia social
Ya es algo que podría ir después de una descripción física del pueblo inca. Pienso que debe ir primero una cuestión más cercana, más próxima. Si yo me encuentro con alguien, primero hablo de repente de su cabello, ¿no? Después de si es alegre o no es alegre. Me parece que por ahí va la cosa. Por lo tanto, la 4 debe empezar. Su nivel arquitectónico está en sus construcciones como su secreto que la ineptitud de los conquistadores no supieron valorar. Nivel arquitectónico, tú sabes, ¿no? Los andenes, ¿no? ¿Qué más? Si tú te vas al Cusco, por ejemplo, te das cuenta cómo tienen los conductos de agua y desagüe, increíble, bien hechecitos, ¿ah? De esa época, increíble. Entonces, pues, yo pienso que primero hablan sobre ese tema, en la 4. Y después, ¿quién podría ser? Bueno, si es la 4, ya tenemos la E, ya. Claro. Seguiría la 2. Su afán expresionista era equilibrado por criterio de respeto a las tradiciones de los pueblos sometidos. O sea que si bien invadían pueblos, en la 2 dice eso, ¿ah? Invadían pueblos, pero respetaban su cultura. Eso dice en la 2. Y de ahí podríamos pasar a la 3. Su tendencia a la justicia social se percibe en los valores morales que practicaba. Y terminaría con la número 1, la 10E. Ya. Movimiento, forma de existencia de la materia. Movimiento, forma de existencia de la materia. ¿Cómo es eso? A ver, a ver. Mira, la 4 dice la materia solo existe en movimiento, ¿ah? Cierto. Me hace recordar a la teoría de ondulatoria, donde dice que la materia no existe, sino solamente existen las ondas nada más. Si así dice, ¿ah? Las ondas. Esa es la teoría ondulatoria. Otros también hablan de la teoría de las cuerdas. Teoría de las cuerdas. Teoría de cuerdas. Interesante, ¿eh? Estudiar sobre la teoría de cuerdas es interesante, ¿eh? Y yo lo tomé en broma en una obra de televisión, ¿no? El Big Bang Theory. ¿Se acuerdan? Hay una serie, la teoría del Big Bang. Ya bueno, ahí por ejemplo siempre hablan de la teoría de cuerdas, y yo decía, ¿qué será eso? Y un día me puse a, ¿no? Investigar, pues, ¿no? Y en verdad tiene cosas interesantes, ¿ah? O sea, no estamos hablando que esa serie, pues, te va a enseñar, ¿no? La parte de la física, ¿no? No, 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 no. Sino que te dan datos que tú puedes investigarlo y entender mejor algunas cosas, ¿no? Bien. Así siempre son las películas, ¿ah? Te dan cierto pie para que tú puedas investigar más, pues, ¿no? Que sería lo correcto, porque a veces vemos la película, nos divertimos y ahí nomás queda, ¿no? No está mal divertirse, eso es excelente, casualmente ese es el objetivo principal, pero siempre hay que agregar un plus, ¿no? A nuestro provecho de una película, ¿no? De una serie en este caso, ¿no? Bien, vamos al número 11, ¿ya? Ya, a ver. La 3 dice, tomemos por ejemplo. Ya, si es un ejemplo, no es primero, pues. La 2 dice, lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo. Ya ese es eso va, nunca puede empezar diciendo eso, ¿no? Y la 1 dice, no favorecen, ya la 4 empieza, pues. Empieza la 4. Y si empieza con la 4, la única opción, o mejor dicho, las dos únicas opciones es que le continúe un 1 o un 3. ¿Ya? Un 1 o un 3, ¿ah? Estamos hablando del 11, ¿ah? Ya, vamos a suponer que sigue la 3. ¿Cómo sería? La materia solo existe en movimiento y se manifiesta a través de él. Tomemos, por ejemplo, el átomo. Existe como cuerpo material denominado porque se mueven las partículas elementales que lo forman. Ya está. Y la número 1 dice, no favorecen de ello los hechos cotidianos. No favorecen de ello los hechos cotidianos, el desarrollo de la ciencia y la práctica. Ujú.
Ya, puede ser, claro. La 2 dice, lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo. Basta con que cese el metabolismo para que el organismo muera en el acto. La obsolescencia a través de él no fue- Mm, mm, mm. Mm, mm. Mm, qué bueno. Ya he dicho que empieza con la 4, eso sí. Inamovible. Ya sería la D. La materia solo existe en movimiento y se manifiesta a través de él. 3. Tomemos, por ejemplo, el átomo existe como cuerpo material denominado porque se mueven las partículas elementales que lo forman. 2. Lo mismo ocurre con cualquier otro cuerpo hasta que cese el metabolismo. Este tiempo, ya bueno. La 2 sería otro ejemplo más, ¿no? 3, 2. Y la uno sería final. La D. 11 la D. 11 la D. La 12. Ejemplificación del campo físico. Ya estamos entrando a la física. Debe empezar con la 2, ¿no? Porque dice, el campo físico es. O sea, nos están primero dando al personaje, presentando al personaje, ¿no es cierto? En la 12 primero presenta al personaje. Cierto. Y después de la 2, de un cuerpo a otro, seguiría la 4. Ya en el siglo XIX se conocieron campo de gravitación y el campo electromagnético, la luz en sus variedades. Y sigue con la 1. Los elementos o partículas del campo electromagnético son los fotones. Y el último sería el 3. Esto se distingue de las partículas de la sustancia, pues se mueven con una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío, en tanto que la velocidad de partículas y sustancias pueden ser de lo más diversas, pero sin rebasar la de los fotones. Obviamente, después de la 1 sigue el 3, pues, ¿no? La C. La letra C. Marquen la letra C, por favor. Muy bien, Cruz Huaytán. Corazón y sus cualidades. A ver, obviamente debe empezar con la 1 porque está presentando al corazón, ¿no? Es un órgano musculoso. Aparentemente es eso, ¿no?
Ya. Empezamos con la 1 porque dice qué cosa es un corazón, ¿no? Órgano musculoso del tamaño de un puño hueco en forma de cono invertido. Ya, podría seguir la 2, la 3, nada más. La 2 dice, está situado aproximadamente en la parte media del tórax. Y la número 3 dice, su actividad resulta imprescindible para que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo. Ah, no. Después de la 1 sigue la... La 3. Y de ahí sigue la 2. No, 1, 2, 3. No, 1, 2, 3 sería. Estaría en orden, casi en orden. 13D, claro, 13D. Sí, 1, 2 seguiría. Esta es la respuesta. 1. Órgano musculoso. 2. Está situado en tal lugar. 3. Su actividad resulta. Y 4. Ha sido relacionado frecuentemente. Entonces sería la D. En la 13 la D. 13 la D. Pregunta 14. A ver, ¿cuándo tenemos tiempo? Sí tenemos tiempo. Los pájaros. Los pájaros. Los pájaros. Con el extraño, los pájaros constituyen el orden más numeroso de las aves. Casi todos los pájaros viven en los árboles y tienen un dedo apuntando hacia atrás. Los pájaros tienen aproximadamente 5.000 miembros. Vamos, vamos. La 14, ¿no? Mm, 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 mm. La 3 es una expresión introductoria. Por lo tanto, es la D o la E. Una de las dos nada más, ¿ya? Dice, los pájaros tienen aproximadamente 5.000 miembros. Y la 1 dice, taxonómicamente los pájaros constituyen el orden más numeroso de aves. Y la 2 dice, casi todos los pájaros viven en los árboles y tienen un dedo apuntando hacia atrás. Después de la 2 sigue la 4. ¿Ah? Sí, después de la 2 sigue la 4. ¿Sí o no? Porque acá dice apuntando hacia atrás. Y acá dice, con el extraño dedo hacia atrás que poseen, sujetarse las armas. 2, 2, 4. 2, 4 hay acá. Mira, qué descubrimiento. Todos tienen 2, 4. El único que no tiene 2, 4 es el ave nomás. Qué bueno. Pero empieza con la 3, ¿no? O sería un final. Ah, ya, 1, 3, ¿no? 3, 1. A ver, 1, 3, 3, 1. 1, 3 tiene que ser claro. 1, 3, 1, 3. Claro. Al decir que taxonómicamente los pájaros constituyen el orden más numeroso de las aves, eso es algo general, porque la número 3 ya está diciendo la cantidad, ¿no? Ya están especificando la cantidad. Entonces sería 1, 3. Y de ahí seguiría la A sería 14A. Ya, vamos a lo que sigue. El acero de Damasco. ¿Qué es eso? O sea, Damasco es una ciudad y acero es un producto de una mezcla, ¿no? De carbono con otros elementos más, ¿no? Con el plomo creo que es. La uno va casi al final porque dice, hoy la notable tecnología, ¿sí o no? La 2, la región de Turkmenistán destaca como principal productora. En la 3, ya los antiguos europeos conocían el acero de Damasco. Y la 4, el acero de Damasco era importado a Francia y España, donde se elaboraba con las mejores espadas. Entre la 3 y la 4 está la parte inicial. ¿Qué te parece? La parte inicial.
Ya sería la 4 la inicial. Esta sería la respuesta. Mira, ve. El acero de Damasco era importado a Francia y España, donde se elaboraban con él mejores espadas. Ya los antiguos europeos conocían el acero de Damasco como una de las maravillas del cercano oriente. 2. La región de destaca como la principal productora de este metal y termina diciendo, hoy la notable tecnología, ya la cuarta. 16. Alcohol y accidente. Mm, mm, mm. Ya. Dice, la ingestión de alcohol resulta ser una actitud con consecuencias sociales funestas por la cantidad de accidentes que ocasiona. Está hablando de el alcoholismo, ¿no? Después sigue la 2. La sociedad debería educar al individuo para que no beba sustancias. Después la 3. Muchos han visto partir sus parientes y amigos de una fiesta. Y la 1. He perdido a uno de mis mejores amigos. Ya está. La B sí o sí. Claro, la 16B. Muy bien. Otzi, el hombre de hielo. A ver, ¿con quién empezamos en la 17? ¿Cómo presentamos a Otzi? ¿La 4 o la 2? Allá, 2-4. La 2 dice, descubrimiento de Otzi, un espécimen humano, fue en esta cantidad de años. ¿Y por qué le llamaban Otzi? Lo dice la 4. Debe su nombre a los Alpes Otzal, donde fue hallado. 2-4. Y si decimos 2-4, sería la E, ¿no? La A ver, 2-4. Debe su nombre a los Alpes Otzal, donde fue hallado. Y la 1. Los científicos afirman que Otzi tenía entre 25 y 30 cuando murió. Y la última, probablemente estaba cansado y agobiado por el frío cuando se acostó en una cavidad rocosa para nunca despertar. Está bien la A. Ya, vamos a la 18. Creo que la 18 es la última, me parece. Sí, la 18 es la última. El villancico. Vamos a ver, el villancico. El villancico. El villancico. Ante el cristianismo, villancico, canto tradicional. Ah, ya, claro, pues, ¿no? ¿Con quién empezaríamos en las 5? A ver, ¿con quién empezaríamos en las 5? Presentando al personaje principal, que es el villancico, ¿no? La 2, porque es como si dijera, villancico es el canto tradicional que ha sufrido grandes cambios con el tiempo. Bueno, si termina diciendo grandes cambios con el tiempo, pues debo mencionar cuál es ese, ¿no? Eh, un tiempo y un cambio, ¿no? Por ejemplo, en la 1, dice, antes del cristianismo el villancico era una canción alegre que servía para esto, para el día, y se celebra el día más corto del año, y ya está. Sería 2-1. Y después la 4. Alrededor del siglo XVIII, no, 12, ¿qué digo? 17, la iglesia comenzó a poner letras religiosas a los villancicos. Ya se metió la iglesia en la 4. Y termina con la número 3. Cantar los villancicos religiosos en Navidad se convirtió en una tradición. Esa es como una despedida ya. Entonces la 18 sería la respuesta, la E. Finalizamos. Dejamos de compartir. Y ahora sí pasamos a dónde? Al divertimático, ¿no? Al divertimático.
Por si acaso, chicos, en el de la anterior clase está colgado el PDF, ¿ya? Lo buscan nomás ahí. En materiales está. Todo lo que yo les envío está en materiales, ¿ya?